Buen día, Rolando, ¿cómo estás? Buen día, Ceci, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. Un gusto enorme hablar con ustedes, como todos los sábados. Igualmente. Bueno, ya adelantaste un poquito. Sí, pero con signo de pregunta ahí, quiero que me respondas. ¿Son plataformas legales? ¿Por qué? ¿Las otras por qué son ilegales? ¿Qué tienen? Y bueno, Nah, está bien, no entremos en ese detalle porque es como meterse en arenas movedizas. Sí. Mejor vayamos a las recomendaciones. Hoy vamos a tratar de ser un poquito más legales. Dale. Que todos los sábados. Dale. Porque hoy vamos a hablar de un par de pelis que la gente puede ver en Netflix, ¿sí? Sí. Que son recomendables. Sí. Y bueno, por ahí en algún momento, si ustedes me siguen de cerca, van a ver que por ahí me tropiezo un poquito y caigo en la ilegalidad, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Está bien. Lo vamos a ir viendo en el transcurrir de nuestra charla. Bueno, la semana pasada alguien preguntó, cuando yo estaba terminando esta intervención que hacemos todos los fines de semana, y preguntó qué se puede ver en Netflix. Uh-huh. Y bueno, está bien esa pregunta. Es muy difícil ver algo bueno en Netflix. Hay cosas buenas, pero es muy difícil. La plataforma funciona de una manera que uno ya conoce, siempre publicando y publicitando los mismos títulos, los que a ellos les interesa difundir. Hay muy pocos estrenos. Tenemos que decir que, bueno, todo esto que ya sabemos, que venimos viviendo con la pandemia desde hace 1 año y medio, que ha generado que se estrenen pocas películas y todo, también ha cambiado mucho el funcionamiento de estas plataformas. Y bueno, hemos sufrido ese tema de que hay pocos estrenos, pocas películas buenas. Algunas series en Netflix aparecen que en una época normal no aparecerían porque no llegarían nunca al streaming. Y también pasa con películas, ¿no? Perdón. Pasa con algunas películas que uno ve que por ahí aparecen y son películas de hace 15 años, 20 años. A veces películas muy malas. Bueno, todo esto tiene que ver con la demanda que hay por ver cosas interesantes y la poca oferta que hay en este momento, ¿sí? Con la poca producción que hay y todo eso. Sí, entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros que queremos ver cine, que tenemos Netflix y bueno, que hemos visto casi todo lo que anda por ahí dando vuelta? Bueno, ¿qué hacemos? Tratamos de encontrar, ¿no es cierto?, ahí sumergidos, alguna cosita para recomendar. Y bueno, esta semana hubo una recomendación en una página de Instagram que se llama Cinéfilos, sobre cine español que se podía ver en Netflix. Y bueno, cuando vi eso, vi que citaban 5 películas españolas que me han gustado las 5, y pensé que bueno, podíamos ir por ahí y vamos a recomendar un cine español en este caso, que es muy bueno, con muy buena producción, muy buenas actuaciones, muy buena dirección, pero también hay que aclarar que es un cine español del género dramático, que por ahí no es para todo el mundo, es para la gente que le gusta sentarse a ver un drama y no tiene problema si la película en algunos momentos se cuenta de una manera un poquito más lenta. No estamos recomendando películas para el tipo que ve solamente John Wick, como hemos hecho en otra oportunidad, ¿sí? Bien. Siempre decimos, recomendamos películas que nos parecen buenas para determinado público, ¿no? Es así. Sí, perfecto. Tal cual. Bueno, lo que vamos a recomendar como primera película que está en Netflix es un film que se llama La Trinchera Infinita. No sé si les suena. Bueno, La Trinchera Infinita. Estamos tecleando. ¿Está? Sí. Bueno. Perdón, porque yo no se escucho muy bien y se hace... No. Bueno, esta es una película dramática, lógicamente, ahora cuando empiece a contar por dónde va se van a dar cuenta. Es una película que comienza por allá, por el año 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española. Y
una familia desde ese momento, desde julio de 1936 hasta el año 1969, en el que se proclama una amnistía para todos los crímenes, ¿sí? Y algunos perseguidos por el franquismo logran ver la luz del día de nuevo después de 30 y pico de años. ¿Por qué digo logran ver la luz del día? No es una cuestión metafórica. Esta película cuenta la historia de un personaje que en el año en el momento en el que termina lo que ellos llaman guerra civil, se esconde porque se da cuenta que es perseguido, que lo quieren matar directamente, se da cuenta que no tiene forma de sobrevivir, ni él ni la familia, que no tiene forma tampoco de escaparse al exterior. Bueno, ¿y qué hace? Se esconde en su casa. Primero se esconde en un pozo, en una especie de pozo que hay debajo de una escalera, y pasa ahí un tiempo y después puede cambiar de escondite mudándose a la casa del padre. Bueno, la cuestión es que este hombre se pasa 30 y pico de años encerrado, 30 y pico de años viviendo o en un pozo o entre dos paredes en la casa del padre. Esta historia, que lógicamente es una historia trágica, inspirada en un hecho real, no es la única historia que ha existido contándonos un episodio de este tipo. Porque en realidad esta película está basada en un documental que es muy, muy interesante, y acá me voy a meter en el terreno de las películas ilegales de nuevo, pero no me queda otra. Esta película que decíamos, La Trinchera Infinita, está basada en un documental que se llama 30 años de oscuridad. Un documental que es del año 2011, que es muy, muy interesante, que se puede ver. ¿Se acuerdan de esa página que recomendamos el año pasado que se llama Saw Woman? Sí. Lo usamos. Bueno, en esa página, que generalmente hay cine de autor, cine arte, digamos, ¿sí? De lo que se conoce como cine más artístico, en esa página está esta película, este documental, ¿sí? Que se llama 30 años de oscuridad, y nos cuenta, en este documental, que es muy, muy, muy interesante, nos cuenta la historia de muchos topos, entre comillas, porque así se los llamó a estos tipos que se escondieron entre dos paredes, en un pozo, en un placar, y se pasaron 30 años escondidos. En esta película, en este documental, vemos la historia de tipos que eran alcaldes, por ejemplo, o que eran personajes conocidos en su pueblo, que bueno, sabiendo que los iban a asesinar, se escondían. Algunos de ellos, hay que decir, salieron después de la amnistía y estaban ciegos. Otros habían pasado toda su vida viendo cómo dentro de su casa, pero del otro lado de la pared, se morían sus hijos y sus nietos sin poder salir, haciendo sus necesidades adentro de un balde y viendo cómo las sacaban afuera. Bueno, una cantidad de historias terribles se cuentan en este documental 30 años de oscuridad. Yo digo, al que le interese conocer algo más sobre lo que es el franquismo, está muy bien este documental que está en Saw Woman, 30 años de oscuridad, y lógicamente está muy bien y es súper recomendable la película de Netflix, La Trinchera Infinita. Pero ya les di un pantallazo, esto es algo fuerte, estamos viendo una película dramática, estamos viendo algo que encima está basado en hechos reales, o sea que es más doloroso todavía, y nos cuenta, bueno, la historia de este personaje en La Trinchera Infinita, pero que en realidad está mostrando cómo fue este caso en un montón de gente que ha tenido que pasar por lo mismo, cómo fue la historia durante estos 30 y pico de años en los que España sufrió el franquismo, ¿no? Bien. Una película, digamos, histórica y bastante dura, por lo que decís. Sí, muy dura, sí. Hay que decir que esta película está protagonizada, como punto a favor, digo, ¿no?, por Belén Cuesta y por Antonio de la Torre. Son dos actorazos. Hay que decir que principalmente, bueno, Belén Cuesta es considerada como una de las mejores actrices de España, no descubro nada, pero hay que decir que Antonio de la Torre es un actor increíble, un actor que ha recibido pero montones de premios internacionales,
ha sido premiado por esta película y por otras películas que ha hecho, ha recibido el Goya a Mejor Actor, a Mejor Actor de Reparto, es realmente un actorazo, un actorazo. También trabajó en una película que se llama La Isla Mínima, que es una película española muy buena también, que también está en Netflix. O sea, y es una película policial más fácil de ver. O sea, el que quiere ver este fin de semana, hoy, buen cine español, puede ver, además de La Trinchera Infinita, La Isla Mínima también, que creo que les va a gustar. Todo esto está al alcance de la mano porque está en Netflix. Bien. Ahora, cuando me puse a preparar esto para ver qué recomendaba, me encontré con que esta película, La Trinchera Infinita, había sido dirigida por los mismos directores que dirigieron Andía, que es una película española también, de la cual no hemos hablado nunca, pero que a mí me gustó mucho, que vi el año pasado, que también está en Netflix. Andía es una película que está hablada en francés, en español, en vasco, porque se respetan los idiomas de cada uno de los lugares donde la película transcurre, y cuenta la historia de un muchacho que vuelve de la Primera Guerra Carlista y descubre que su hermano menor, que se llama Joaquín, es muy alto, mide más de 2 metros, ¿sí? Y decide entonces salir a mostrarlo por el País Vasco primero y después ampliando el horizonte a el resto de España y a Francia también. Y esto también está basado en una historia real, ¿sí? También está basado en una historia real. Sí. De nuevo, tenemos excelentes actores, una producción increíble, una fotografía súper bella, o sea, todo lo que vemos en La Trinchera Infinita, que por ahí está un poco restringido porque todo sucede en interiores, en un pozo, entre 2 paredes. Sí. Bueno, en Andía lo vamos a ver también porque, quiero decir, en La Trinchera Infinita las actuaciones son buenísimas, la dirección es buenísima, pero también se aprecia mucho la fotografía, aunque está toda contada en interiores la película, ¿sí? Y en Andía podemos ver eso mucho más allá, mucho más desarrollado, porque se ven hermosos paisajes, es muy bella la película. Y estamos hablando de los mismos directores, estamos hablando de la misma productora, estamos hablando de historias reales, de nuevo, y de dramas muy intensos y muy interesantes, ¿sí? Bien, hay que decir, comento así rápido para la audiencia, Andía es con H. Sí. Andía es con H, ¿sí? Se escribe Handia, así de sencillo. Me llamó la atención que hasta algunos críticos españoles tenían dificultad porque no sabían si se decía así, si se decía Andía, porque bueno, vamos a ver que muchas de las palabras que aparecen en la película son por ahí del vasco o son de otros bueno, se me fue la palabra ahora. Sí, idiomas. Dialectos. Otros dialectos, perdón, sí, son lenguajes. Que son medios difíciles de entender. Pero eso también forma parte de la riqueza de Andía. Hay que decir, Andía es una película que dura casi 2 horas, que por ahí en algún momento, cuando se llega a los 2/3 de la película, se hace un poco lenta. A mí igual me pareció una película extraordinaria. Y hay que decir que ¿cómo estoy hoy? Perdón. Hay que decir que la otra película que está basada en 30 años de oscuridad, La Trinchera Infinita, sí, es una película de 2 horas y 20 casi. Ajá. Y alguien me va a decir, bueno, es una película larga, Rolando, a vos no te gustan las películas largas, pero ¿qué querés? El tipo se pasó 30 años encerrado, ¿querés que te los cuenten en 40 minutos? No, lógicamente es imposible. Pero bueno, estamos hablando de que son películas largas, películas dramáticas, películas fuertes, basadas en hechos reales, películas crudas, pero súper recomendables. Bien. Entonces y lógicamente, bueno, sí, si quieren ver algo un poquito más liviano, como ya hablamos de la otra película, de La Isla
La Isla Mínima, también pueden ir a ver una película española que es ya más cercana en el tiempo, una película más común, digamos, sin que esto suene mal. Es una película, digamos, todas las películas que se me ocurren tienen una connotación negativa, es decir, iba a decir una película más ordinaria, pero en el buen sentido de la palabra, digo, una película que es más parecida a otras, un policial, de no mucha duración, un poquito más de 1 hora y media. Bueno, eso van a encontrar en La Isla Mínima, que también es una película que está en Netflix y que me parece muy buena, perdón, ahí vuelvo a repetir. Bien, entonces ahí tenemos bastante cine español para quien le guste. ¿Todas en Netflix? Sí. ¿Perdón, Ceci? ¿Todas en Netflix? No, La Isla Mínima no. Sí, La Isla Mínima está en Netflix. Perfecto, bien. Andía está en Netflix, La Trinchera Infinita está en Netflix. La que no está en Netflix es la que decíamos, 30 años de oscuridad, el documental, que lo encuentran en Soul Woman. Bien, buenísimo. Ahora, decíamos, a los que por algún motivo les interese, después de ver 30 años de oscuridad y de ver La Trinchera Infinita, les interese saber un poquito más de las cosas que pasaban en el franquismo, hay una película que también está en Netflix. ¿Tengo 2 minutos más? Sí, 2 minutos. 2 minutos. Exactos. Bueno, sí, me recortan. Entonces, lo cuento rápido. Hay una película que está en Netflix también, que a mí me pareció excelente, que dura 1 hora y 50, no es una película muy larga, que se llama El fotógrafo de Mauthausen. Que es una película que cuenta qué pasó con alrededor de 1.500 españoles que fueron enviados por España a combatir y terminaron en campos de concentración sin ningún país que los reclamara, porque Franco sabía que en el caso de muchos españoles había mandado republicanos a pelear, obligados, ¿no es cierto? Y estos tipos habían terminado en campos de concentración, en algunos campos de concentración, porque no eran reconocidos por España, no los reclamaba nadie, no tenían nacionalidad. Y bueno, a partir de eso se cuenta una historia que es muy interesante de lo que pasaba en estos campos. Esta es una película muy buena, protagonizada por Mario Casas, que el que ve cine español lo va a haber visto en un montón, porque hoy parece que si no se filma con Mario Casas no vale en España. Hay unas cuantas series también protagonizadas por él. Es un actor que labura súper bien, a mí me parece extraordinario. No es un Jorge Porcel, no, estamos hablando de un actor de primer nivel, y acá, bueno, trabaja en este dramón que a mí me pareció excelente. Así que, bueno, al que le interese situarse más o menos en esa época, en la época de Franco, y meterse un poquito más en tema, puede ver El fotógrafo de Mauthausen, que también está basada lógicamente en un hecho real, que también tiene una producción excelente, como decíamos antes, que está dirigida por Marta Argarona, que tiene una dirección excelente. Bueno, y va a poder seguir disfrutando siempre de buen cine español en Netflix. Buenísimo. Bien. Tenemos entonces 4 recomendaciones, por lo menos, y de ahí se van para todos lados. La Trinchera Infinita, Andía, La Isla Mínima y El fotógrafo de Mauthausen, todas en Netflix. Fácil. Todo legal. Exactamente. Sí, y está muy bien ver cine español. Hay que decir que el cine español tiene un excelente nivel. Van a darse cuenta que a nivel fotografía y a nivel dirección no tienen nada que envidiarle a ningún otro país. Es riquísimo el cine español. Así que bueno, por ahí para el que no lo haya visto hasta ahora, es una buena puerta de entrada para conocerlo, meterse ahí y ver a ver si les gusta o no, y seguir después investigando a ver qué cosas más hay para ver en este tipo de cine. Perfecto, Rolando, buenísimo, muy buenas recomendaciones, medio duras todas, así que tómenlo así, no da para maratón. Esta semana es una semana complicada. Sí. Y entonces también se ve reflejado en esto. Ni más ni menos. En las recomendaciones también, sí. Ni más ni menos. Bueno, pero están muy buenas. Bueno, a cuidarse, chicos, a tratar de pasarlo
lo mejor que se pueda, mirando cine. Claro, bueno, después de esto, siempre pueden ver en YouTube algún programa de Peter Capusotto, viejo, y levantan el ánimo. Claro, ahí va. Sí, o un capítulo de la Oveja Shaun que también levanta el ánimo. Exactamente, bueno, ir a ver a los pirípulos como eso, un chiquitajes virtuales. Estamos hablando que siempre es bueno, ¿no? Excelente. Eso. Bueno, Rolando, Abrazo cuídate grande. mucho, muchas gracias y nos estaremos hablando la semana que viene. Abrazo enorme, chicos, nos Chao. hablamos el sábado que viene y que la pasen muy bien, que tengan lindo fin de semana. Gracias. Gracias.